Bien, en este vídeo nos vamos a centrar en la cobertura del riesgo de interés a corto plazo. Este es el riesgo relacionado con operaciones de inversión y financiación que se van a contratar en el futuro. Y hablamos de corto plazo porque es el riesgo de que la evolución de los tipos de interés entre el momento de su contratación y el momento de esa futura inversión o financiación genere una pérdida. Por lo tanto, lo que estamos cubriendo es el antes de que esa operación se firme, aunque esa operación pueda ser después por 3 meses, 6 meses o 30 años. Por lo tanto, el corto plazo hace referencia a la vida del riesgo, no de la operación en sí. Dentro del cuadro resumen que vimos en el vídeo anterior, estamos centrándonos en el antes de una financiación o en el antes de una inversión. Y la operación que hay detrás puede ser una operación a corto plazo, por lo tanto referenciada a un interés a corto plazo, por ejemplo Euribor 3 meses, o bien puede ser una operación a largo plazo referenciada a una tasa de interés a largo plazo, como puede ser pues, una operación de inversión o financiación a 10 años. En el mercado organizado, los contratos que nos permiten cubrir ese riesgo a corto plazo sobre tasas de interés a corto plazo son los contratos sobre Euribor, que establecen para una fecha futura pues el tipo de interés Euribor de una inversión o de una financiación. Lo que tiene característico estos contratos es que no cotizan directamente tipo de interés, sino una variable ficticia que se denomina precio y que es igual a 100 menos el tipo de interés que realmente es lo que están cotizando. En las operaciones de inversión y financiación hay que tener muy presente que hay una fecha de inicio de la operación y una fecha de finalización de la misma, y que nosotros a la hora de contratar el derivado nos tenemos que fijar como vencimiento del mismo el inicio de la operación de inversión y financiación. Así pues, si tenemos una operación que empieza en junio que dura 6 meses o una operación que empieza en junio y que dura 3 meses, en ambos casos el derivado que tendremos que negociar será vencimiento junio, que es el inicio de la operación de inversión o de financiación, y después ya determinaremos sobre qué subyacente hay que negociar el contrato dependiendo de si la operación es a 3 o 6 meses. En los contratos sobre Euribor negociado en mercado organizado hay que tener muy presente el hecho de que estamos negociando no tasa de interés, sino una variable inversa a esta, que es el precio. Si nosotros nos perjudican las subidas de los tipos de interés, implícitamente lo que nos están es perjudicando las bajadas de los precios. Por eso, ante una futura inversión, donde lo que nos perjudican son las bajadas de los precios, tomaremos una posición larga en futuros que nos permita compensar las ganancias de una subida del precio, esto es bajada de los tipos de interés, con las pérdidas que esa bajada nos puede generar en nuestra inversión. Posición, por lo tanto, larga en futuros es una posición que nos permite fijar el tipo de interés de una futura inversión. Mientras que la posición corta en futuros lo que nos permite es fijar un tipo de interés para una futura financiación. Nos preocupa las subidas de los tipos de interés, por lo tanto nos preocupa la bajada de los precios. Y este contrato lo que nos da es la posibilidad de compensar las potenciales pérdidas con ganancias ante esa bajada de los precios o, lo que es lo mismo, subida de los tipos de interés. En el mercado OTC, lo equivalente a los contratos de futuros y de opción sobre Euribor del mercado organizado, tenemos los contratos forward y contratos FRAG, que son dos contratos homólogos al futuro, con la diferencia de que se negocian en el mercado OTC. Estos contratos obligan, por lo tanto, a ambas partes, suponen un coste de oportunidad, igual que en el caso de los futuros, y en el caso de los FRAG, al igual que los futuros, liquidan por diferencias. Los forwards no. Los forwards contemplan el que la operación de inversión o de financiación que hay detrás se lleva a cabo.
¿Qué hay de diferencia entre los futuros y los contratos forward o FRA? Pues que permiten negociar las condiciones, son contratos bilaterales. Los FRA o los forward cotizan directamente tipos de interés y en el caso de los FRA el cálculo de la liquidación del contrato al vencimiento del mismo se actualiza a la fecha de la liquidación, teniendo en cuenta que los intereses se pagan al final de una operación de financiación o de inversión y sin embargo la liquidación del contrato se hace en el momento de inicio de la misma, cosa que no es contemplada en los mercados de futuros. Las posiciones que vamos a tomar ante una futura inversión o una futura financiación van a ser justo las contrarias a las que tomamos en el mercado de futuros. Así como en el mercado de futuros una futura inversión la cubríamos con la compra de futuro, aquí la cubriríamos con la venta de un FRA o de un forward. Y lo contrario en el caso de la financiación. Todo se debe a que en los mercados OTC estamos cotizando directamente el tipo de interés, mientras que en los futuros cotizábamos el precio. En la liquidación del contrato FRA al vencimiento tenemos en cuenta las mismas variables que en el caso del futuro, esto es el precio que hemos establecido frente al que, el tipo de interés que hemos establecido frente al que hay en el mercado al vencimiento, pero lo actualizamos, esa diferencia la actualizamos desde lo que sería la fecha de cierre de la operación financiera, de inversión o financiación, y la fecha de vencimiento del producto derivado. Esa liquidación puede ser a favor o en contra dependiendo de si el mercado ha evolucionado en uno u otro sentido. La valoración de los productos se realiza siempre a partir de los tipos de interés de mercado. El tipo de interés FRA, forward o del futuro es el tipo de interés implícito de la curva de tipos de interés, extraído de la curva de tipos de interés, de forma que no hay más expectativas que las que se pueden estar cotizando en los tipos de interés del mercado monetario. Respecto a las operaciones a largo plazo, riesgo a corto pero sobre operación a largo plazo, en el mercado organizado tenemos los derivados sobre bono nocional, que son derivados sobre deuda. No cotizan directamente tipo de interés, sino cotizan deuda por la relación directa que hay entre el tipo de interés a largo plazo y el precio de la deuda pública a largo plazo. Se denominan nocional porque no se cotiza el precio de una emisión concreta de deuda, sino de un bono ficticio, a partir del cual se pueden establecer relaciones con cualquier emisión que exista de deuda en el mercado. Al tomar posiciones tenemos que tener en cuenta lo mismo que con los derivados sobre Euribor. Estamos cotizando el precio de la deuda, no tasa de interés. Por lo tanto, si lo que nos preocupa es la subida de los tipos de interés, implícitamente nos está preocupando la bajada del precio de la deuda. Y lo contrario, si lo que nos preocupa es la bajada del tipo de interés, implícitamente lo que nos está preocupando es la subida del precio de la deuda. Por lo tanto, compraremos futuro si estamos fijando el precio de compra de un título de deuda, o bien si queremos cubrirnos ante una bajada de los tipos de interés. Y venderemos futuro cuando estemos cubriendo una futura venta de deuda porque nos preocupa la baja de su precio, o bien porque tengamos riesgo ante subidas de tipos de interés en una operación concreta. Nuevamente insistir en la idea de que la cobertura es por el periodo desde el momento de cierre del contrato de derivados hasta su vencimiento, aunque la operación después sea por un periodo largo de tiempo. Y el tipo de interés de referencia en este caso es un tipo de interés a largo plazo. Tenemos en el mercado de derivados español un contrato sobre bono nocional donde el nominal son los 100.000 euros y la referencia es deuda, un bono ficticio de deuda a 10 años. En resumen, el tipo de interés a corto plazo, el riesgo de tipo de interés a corto plazo hace referencia a operaciones de inversión-financiación a contratar en un futuro. Se busca cubrir el potencial de pérdida por la evolución de los tipos de interés hasta la fecha de la contratación.
Las operaciones que hay detrás pueden ser a corto o largo plazo y eso define de alguna manera la tasa de interés de referencia, el subyacente, el generador de riesgo. En el mercado organizado tenemos derivados sobre Euribor y bono nocional, mientras que en el mercado OTC los contratos referentes a este riesgo son los contratos forward y FRA. En los mercados organizados cotizamos precios, en los mercados OTC se cotizan tasas de interés.